¿Nos tomamos un minuto para pensar? Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Tema que nos convoca: saqueo basura. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo le va a decir basura a una persona? No, en ninguna manera lo voy a hacer. Simplemente era lo que se los consideraba en el tiempo de Jesús a los publicanos. Por ejemplo, Mateo, Zaqueo, eran publicanos, recaudadores de impuestos. Para muchos eran los más viles ladrones, para otros eran los más grandes traidores. Entendemos el por qué eran sumamente detestados, pues la sociedad judía los aislaba y evitaba estar cerca de ellos, pues los consideraban traidores y ladrones. Ese fue el verdadero sentimiento, pensamiento y acción que tenía el pueblo judío con aquellos que cobraban impuestos para Roma. Eran muy injustos, amadores del dinero, totalmente traidores a la patria. Y la narración de Lucas 19 con respecto al encuentro de Jesús y de Zaqueo dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea que tenía la concesión, la franquicia otorgada por Roma, y él cobraba y recaudaba lo que quería. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Tenía curiosidad, escuchaba de sus milagros, pero no podía porque había muchísima gente. Corrió delante y se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces Zaqueo descendió apuradísimo y le recibió súper contento. Y acá está el versículo clave. Al ver esto, sus vecinos, sus conocidos, aquellos que siempre estaban buscando el pelo en la sopa en la conducta de Jesús, cómo un hombre tan santo que dice ser el Mesías se junta con gente que para nosotros son detestables, son igual o peor que la basura. Al ver esto, todos murmuraban, criticaban y decían que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo puede Jesús elegir semejante gentuza? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si le he robado a alguno, se lo devuelvo 4 por 1. Por eso Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas que deben pasar cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos de lo malo? ¿Será que solo es cambiar de religión? ¿Será que solo es comenzar a leer la Biblia? ¿Qué significa arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados? Conocí mucha gente en todos estos años que han sido transformados por el poder y el amor de Dios, dejando drogas, cigarrillos, el popular alcoholismo, y eso forma parte de la vieja vida. Pero todas las adicciones fueron malas decisiones de mi persona, de mi ego. En cambio, Pablo dice: antes de convertirme, antes de conocer a Jesucristo, yo fui perseguidor de la iglesia. Cuando mataban a Esteban, la multitud puso sus ropas a mis pies. Yo fui parte de esa injusticia. Hay una diferencia entre que Jesús me sane, me libere de droga, a las cosas malas que yo hice por mi propia decisión, y de eso tengo que arrepentirme. De las malas conductas hacia los demás, el odio, la envidia, los celos, el engaño, la infidelidad, el hablar mal de los demás, el criticar. Pero también he visto a muchos cristianos convertirse en personas agrias, siempre tienen problemas, siempre
siempre se quejan de todo. ¿Cómo funciona? Las cosas viejas pasaron. Hay gente que está todo el día predicando del más allá, y el más acá es tan triste que mucha gente de este mundo nos rechaza por culpa de no ver los frutos del Espíritu Santo, los frutos dignos de arrepentimiento, arrepentíos y convertíos, los frutos del Espíritu. Porque si yo hablase en lengua y no tengo amor, de nada me sirve. Los frutos del Espíritu son el amor, la alegría, las ganas de vivir. No importa si tengo 70, 80 o 90 años, o si tengo 20. Tengo que tener a Cristo como una flor, no marchita, sino como la flor de la vida. De su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Así que Jesús se alegró. Hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo. Su esposa, sus hijos saltaban de alegría. Ya no era más basura, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque yo, Jesucristo, el Hijo del Hombre, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta la próxima.